Capítulo 2. Una hora más amplio. Tras hacer frenéticamente el equipaje y lanzarme a una loca carrera por la autopista, llegué al aeropuerto con el tiempo justo para recoger mi billete y subir al avión con destino a Perú. Mientras me dirigía hacia la sección de cola del aparato y tomaba asiento junto a una ventanilla, me invadió la fatiga. Pensé en dar una cabezada, pero cuando me distendí y cerré los ojos, descubrí que no podía relajarme de verdad. Súbitamente me sentía nervioso, lleno de indecisiones con respecto al viaje. ¿Era o no una locura partir sin la menor preparación? ¿A dónde iría una vez en Perú? ¿Con quién hablaría? La confianza que había experimentado en el lago se diluía rápidamente en escepticismo. Tanto la primera revelación como la idea de una transformación cultural volvían a parecerme veleidosas y faltas de realismo. Y ya que pensaba en ello, el concepto de una segunda revelación parecía tan inverosímil, si no más. ¿Cómo podía una nueva perspectiva histórica establecer nuestra percepción de aquellas célebres coincidencias y dejarlas impresas en la conciencia del público? Me acomodé un poco mejor en el asiento y aspiré profundamente. Quizás el viaje sería inútil, concluí. Solo una rápida escapada a Perú y vuelta. Un modo de tirar el dinero, probablemente, pero sin causar ningún daño. El avión dio una ligera sacudida hacia adelante y avanzó hacia la pista de despegue. Cerré los ojos. Sentí una ligera somnolencia cuando el aparato alcanzó la velocidad crítica y comenzó a ascender hacia una densa capa de nubes. Finalmente me distendí y me abandoné al sueño. 30 o 40 minutos después me despertó el paso por una zona de turbulencias y decidí ir al lavabo. Mientras atravesaba la sala, me fijé en un hombre alto, de gafas redondas, que estaba de pie cerca de la ventana, hablando con un asistente de vuelo. Me lanzó una fugaz mirada y continuó su conversación. Por un instante creí reconocerle. Cabello castaño oscuro, unos 45 años de edad, pero tras examinar sus rasgos con mayor atención, llegué a la conclusión de que definitivamente no recordaba haberle visto nunca. Y al pasar junto a ellos, pude oír el final de la conversación entre ambos interlocutores. «Gracias de todos modos», dijo el hombre. «Se me ocurrió simplemente que, dado que usted viaja con tanta frecuencia a Perú, ¿acaso habría oído algo sobre el manuscrito?». Saludó al asistente y se alejó hacia la proa del avión. Yo me había quedado atónito. ¿Hablaba aquel personaje del mismo manuscrito? Continué mi camino. Entré en el lavabo y traté de decidir lo que debía hacer. Una parte de mí quería que olvidase lo ocurrido. Seguro que aquel hombre hablaba de otra cosa, se refería a cualquier otro libro. Regresé a mi asiento y cerré de nuevo los ojos, contento de borrar el incidente, satisfecho por no tener que preguntarle al hombre qué había querido decir. Pero apenas me senté me puse a pensar en la excitación que me había acometido en el lago. ¿Y si aquel personaje poseyera realmente alguna información a propósito del manuscrito? ¿Qué pasaría entonces? Si no le preguntaban, no lo sabría nunca. Mentalmente titubeé todavía unas cuantas veces. Y al final me levanté y anduve hacia la parte delantera. Localicé al hombre por la mitad del pasillo. Había un asiento vacío inmediatamente detrás de él. Retrocedí y dije a un asistente que quería trasladarme. Luego recogí mis cosas y ocupé el asiento libre. Al cabo de unos minutos di unos golpecitos en el hombro del individuo. «Discúlpeme», dije. «Antes le he oído por casualidad mencionar un manuscrito. ¿Hablaba usted quizá del que se ha encontrado en Perú?». Él me miró, sorprendido primero, después cauteloso. «Pues sí, así es», dijo de modo tentativo. Me presenté y expliqué que una amiga mía había estado recientemente en Perú y me había informado de la existencia del manuscrito. El hombre se tranquilizó visiblemente y se dio a conocer. Wayne Dobson, profesor adjunto de Historia en la Universidad de Nueva York. Mientras hablábamos, capté una mirada de irritación procedente del caballero sentado a mi lado. Se había reclinado en el asiento e intentaba dormir. «¿Ha visto usted el manuscrito?», pregunté al profesor. «Partes sueltas. ¿Y usted?». «No, pero mi amiga me habló de la primera revelación».
El hombre sentado a mi lado cambió de postura trabajosamente. Dobson le miró. Perdóneme, señor, me doy cuenta de que le estamos importunando. ¿Sería para usted mucha molestia cambiar su asiento conmigo? No, dijo el hombre. De hecho, sería preferible. Salimos todos al pasillo y a continuación me deslicé al asiento contiguo a la ventana y Dobson se sentó junto a mí. Cuénteme lo que haya oído sobre la primera revelación, dijo Dobson. Esperé unos momentos mientras procuraba ordenar mentalmente lo que creía haber entendido. Supongo que la primera revelación es una determinada conciencia de los sucesos misteriosos que modifican la vida de cada uno. La sensación que uno tiene de que existe algún otro proceso en acción. Mis propias palabras me sonaron absurdas. Dobson se percató de mi disgusto. ¿Qué piensa de esa revelación?, preguntó. No lo sé, dije. No encaja del todo en el sentido común propio de los tiempos modernos, ¿verdad? ¿No se sentiría usted mejor si desechara esas ideas y volviera a dedicarse a pensar en cosas prácticas? Me eché a reír y asentí con la cabeza. Bueno, esa es la tendencia general, prosiguió él. Por mucho que en ocasiones tengamos una visión clarísima de que en la vida pasa algo más, nuestro habitual modo de pensar nos lleva a tachar de incognoscibles tales ideas y, en consecuencia, a restar importancia al conocimiento en su totalidad. Precisamente por ello es necesaria la segunda revelación. Una vez distinguimos el trasfondo histórico de nuestra percepción, esta parece mucho más válida. De nuevo hice un gesto de asentimiento. Entonces, como historiador, ¿opina usted que la predicción del manuscrito a propósito de una transformación global es exacta? Sí. ¿Como historiador? Sí. Pero hay que contemplar la historia de la manera adecuada. Dobson aspiró profundamente. Créame, le digo esto como persona que ha dedicado un montón de años a estudiar y enseñar la historia de manera errónea. Yo solía enfocarla desde el ángulo de los logros tecnológicos de la civilización, centrándome en los grandes hombres que posibilitaron este progreso. ¿Y qué hay de malo en ese enfoque? Nada, al menos mientras nos sirva. Pero lo que importa realmente es la visión del mundo en cada periodo histórico, lo que la gente sentía y pensaba. Me costó mucho tiempo comprender esto. Se supone que la historia nos proporciona el conocimiento de ese contexto más amplio en que discurren nuestras vidas. La historia no es solo la evolución de la tecnología, es la evolución del pensamiento. A través de la comprensión de la realidad de las personas que nos precedieron, nosotros podemos saber por qué miramos el mundo de la forma en que lo hacemos y cuál es nuestra contribución al futuro progreso. Podemos fijar con precisión el momento en que entramos, por decirlo así, en el desarrollo, a más amplia escala, de la civilización. Y esto nos proporciona cierta idea de a dónde nos encaminamos. El profesor hizo una pausa para añadir a continuación. El efecto de la segunda revelación es facilitar exactamente esta clase de perspectiva histórica, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento occidental. Sitúa las predicciones del manuscrito en un contexto más amplio que hace que no parezcan simplemente viables, sino incluso inevitables. Pregunté a Dobson cuántas revelaciones conocía y me dijo que solo las 2 primeras. Las había encontrado, explicó después de que un rumor concerniente al manuscrito le incitase a efectuar un breve viaje a Perú, hacía de ello 3 semanas. Una vez llegado a Perú, continuó, encontré a un par de personas que me confirmaron la existencia del manuscrito, aunque parecían muertas de miedo ante la posibilidad de hablar demasiado sobre el particular. Decían que el gobierno se había vuelto un poco loco y que había llegado a amenazar físicamente a cualquiera que poseyese copias o incluso información dispersa. Su rostro adquirió una expresión de gravedad. Aquello me puso nervioso, pero más tarde un camarero de mi hotel me contó que un sacerdote conocido suyo hablaba con frecuencia del manuscrito. Dijo que el cura intentaba combatir los esfuerzos del gobierno por suprimir el documento, y yo no pude resistirme a visitar un domicilio privado donde, al parecer, aquel cura pasaba la mayor parte del tiempo. Debí expresar sorpresa porque Dobson me preguntó: «¿Qué pasa?» «Mi amiga», repliqué, «la persona que me habló del manuscrito, supo todo lo que sabía por boca de un cura. Este no quiso darle su nombre, pero le contó cosas de la primera revelación».
Una vez. Concertaron una segunda cita, pero él no compareció. Pudo haber sido el mismo hombre, asintió Dobson, porque tampoco yo logré volver a encontrarle. La casa estaba cerrada y parecía desierta. ¿No volvió a verle? No. Pero decidí echar un vistazo por ahí. Detrás de la casa había un viejo edificio dedicado a almacén, que por alguna razón que ignoro estaba abierto, y me tentó explorarlo. Bien, semi-escondida, tras un montón de cachivaches, descubrí una tabla de la pared que parecía suelta. Y efectivamente, la tabla ocultaba unas traducciones de la primera y la segunda revelación. Dobson me miraba intencionadamente. ¿Las encontró así, por las buenas?, pregunté. Sí. ¿Ha traído las revelaciones consigo en este viaje? Sacudió la cabeza. No. Opté por estudiarlas a fondo y después dejárselas a unos colegas. ¿Y podría resumirme el contenido de la segunda revelación? Hubo una larga pausa. Luego Dobson sonrió y asintió. Supongo que para eso estamos aquí. Casi inmediatamente siguió diciendo. La segunda revelación sitúa nuestra percepción actual en una perspectiva histórica más dilatada. A fin de cuentas, cuando la década de los 90 termine, estaremos cancelando no solo el siglo XX, sino también un periodo de 1000 años de historia. Completaremos la totalidad del segundo milenio. Antes de que nosotros, los occidentales, podamos entender dónde estamos y qué va a ocurrir a continuación, debemos comprender asimismo qué ha estado ocurriendo en realidad durante el periodo de 1000 años ahora en curso. ¿Qué dice exactamente el manuscrito?, insistí. Dice que en la conclusión del segundo milenio, o sea, ahora, seremos capaces de ver todo este periodo de la historia en su conjunto y que identificaremos una particular preocupación que se ha desarrollado durante la última mitad del milenio, es decir, en lo que ha sido llamado Edad Moderna. La percepción que hoy tenemos de las coincidencias representa una especie de despertar del sueño que supone aquella preocupación. ¿Y la preocupación cuál es?, pregunté. El profesor me dedicó una medio sonrisa malévola. ¿Está usted preparado para revivir el milenio? Desde luego que sí, continué. Para mí no es suficiente hablarle de estas cuestiones. Recuerde lo que le he dicho antes. Para entender la historia, uno debe captar de qué modo se ha desarrollado su visión cotidiana del mundo, cómo fue creada por la realidad de las personas que vivieron antes que uno. El desarrollo de la forma moderna de mirar las cosas ha durado 1000 años y para entender de verdad dónde está uno ahora, debe trasladarse al año 1000 y luego experimentar el lento avance del milenio entero, como si uno hubiera vivido realmente a través de todo el periodo dentro del transcurso de su propia vida. Bien, ¿cómo lo haré? Yo le guiaré en todo el recorrido. Dudé unos momentos mirando por la ventanilla, la configuración de la tierra que teníamos debajo, tan lejos. Mi manera de sentir el paso del tiempo, creí, empezaba ya a ser diferente. Lo intentaré, dije, por último. De acuerdo, replicó Dobson. Imagínese a sí mismo viviendo en el año 1000, en lo que hemos llamado la Edad Media. La primera cosa que debe usted comprender es que la realidad de la época la definen los poderosos clérigos de la Iglesia cristiana. Gracias a su posición, aquellos hombres tienen una enorme influencia sobre la mente del pueblo llano, y el mundo que aquellos hombres describen como mundo real es, por encima de todo, espiritual. Generan una realidad que coloca su concepción de los planes de Dios para toda la humanidad en el centro mismo de la vida. Visualice esto, prosiguió. Usted pertenece a la clase social de su padre. Es básicamente un campesino o un aristócrata y sabe que seguirá confinado para siempre a dicha clase social. Pero independientemente de la clase a que usted pertenezca y del trabajo que realice, pronto se dará cuenta de que su posición social es secundaria ante la realidad espiritual de la vida tal como la definen los eclesiásticos. La vida, descubre usted, consiste en pasar una prueba espiritual. Los eclesiásticos explican que Dios ha situado a la humanidad en el centro de su universo, rodeado por la totalidad del cosmos,
con un único y exclusivo propósito: ganar o perder la salvación. Y en esa prueba debe usted elegir correctamente entre dos fuerzas contrapuestas: la fuerza de Dios y las insidiosas tentaciones del demonio. Pero observe que no se lanza solo al combate. De hecho, como simple individuo, no está usted calificado para determinar su condición a este respecto. Esta es la jurisdicción de los eclesiásticos. Ellos están ahí para interpretar las Escrituras y señalar cada paso de su camino, según esté en concordancia con Dios o le esté embaucando Satanás. Si sigue sus instrucciones, tiene asegurada la recompensa de la otra vida más allá de la muerte, pero si fracasa en mantener el rumbo que le han trazado, bien, entonces ahí están la excomunión y la condena segura a los castigos del infierno. Dobson me miraba intensamente. El manuscrito dice que el hecho crucial que hay que entender aquí es que cada aspecto del mundo medieval está definido en términos que no son de este mundo. Todos los fenómenos de la vida, desde una tormenta ocasional o un terremoto, hasta la cosecha que se recoge a plena satisfacción o la muerte de un ser querido, son definidos bien como frutos de la voluntad de Dios o bien de la malignidad del diablo. No existen los conceptos de clima, ni de fuerzas geológicas, ni de horticultura, ni de enfermedad. Todo esto vendrá después. Por el momento, usted cree a pies juntillas a los eclesiásticos. Usted da por hecho que el mundo funciona exclusivamente por medios espirituales. Dobson dejó de hablar, pero seguía mirándome intensamente. ¿Está usted allí?, preguntó acto seguido. Sí, me imagino aquella realidad. Bien, pues imagine que aquella realidad empieza ahora a resquebrajarse. ¿Qué quiere decir? La visión medieval del mundo, la visión que tiene usted del mundo, comienza a caer a pedazos en los siglos XIV y XV. Primero usted nota ciertas impropiedades por parte de los mismos eclesiásticos. Violan secretamente sus votos de castidad, por ejemplo, o se toman la libertad de mirar hacia otro lado cuando los representantes del gobierno incumplen las leyes divinas. Estas impropiedades le causan a usted considerable alarma, por cuanto los eclesiásticos se tienen a sí mismos por la única conexión entre usted y Dios. Recuerde que son los intérpretes exclusivos de las Escrituras, los únicos árbitros de la salvación a que usted aspira. De súbito está usted en medio de una rebelión abierta. Un grupo encabezado por Martín Lutero reclama la completa ruptura con la cristiandad papal. Los eclesiásticos son corruptos, dicen, y piden que se ponga fin al reinado de aquellos individuos sobre las mentes del pueblo. Se forman nuevas iglesias, basadas en la idea de que cada persona debería poder acceder por sí misma a las Sagradas Escrituras e interpretarlas según su deseo, sin intermediarios. Mientras usted observa incrédulo lo que ocurre, la rebelión triunfa. Los eclesiásticos empiezan a retroceder. Estos hombres han definido la realidad durante siglos y ahora, ante sus ojos de espectador, están perdiendo credibilidad. En consecuencia, el mundo entero es puesto en tela de juicio. El nítido consenso sobre la naturaleza del universo y sobre el propósito de la humanidad en este mundo, basado como estaba sobre la descripción de los eclesiásticos, se derrumba y les deja a usted y al resto de los seres humanos educados en la cultura occidental en una posición más que precaria. Después de todo, usted ha madurado acostumbrándose a la presencia en su vida de una autoridad que definía la realidad constantemente, y sin aquella dirección externa se siente confuso y extraviado. Si la descripción de la realidad y la razón de la existencia humana que le han dado los eclesiásticos son erróneas, se pregunta, ¿qué cosas son las que merecen crédito? Dobson calló por unos momentos. Después preguntó con énfasis, ¿percibe usted el impacto de semejante colapso sobre las gentes de aquella época? Supongo que en cierto modo sería inquietante, dije. Eso como mínimo, replicó él. Ocasionó un tremendo trastorno. Por todas partes se cuestionaba la antigua visión del mundo. De hecho, hacía 1600 los astrónomos habían demostrado más allá de toda duda que el Sol y las estrellas
no giraban en torno a la Tierra, como pretendía la Iglesia. Estaba claro que la Tierra era solo un pequeño planeta en la órbita de un Sol menor perteneciente a una galaxia que contenía miles de millones de soles similares. El profesor se inclinó hacia mí. Esto es importante. La humanidad ha perdido su lugar privilegiado en el centro del universo de Dios. ¿Ve usted el buen o mal tiempo? Si observa que sus plantas crecen o se entera de que alguien ha muerto inesperadamente, siente un ansioso desconcierto. En el pasado habría dicho que Dios era el responsable, o quizás el diablo. Pero a medida que el mundo medieval desaparece, aquella certidumbre desaparece con él. Todas las cosas que usted daba por sentadas necesitan nuevas definiciones, y muy especialmente la naturaleza de Dios y la relación de usted con Dios. Con esta conciencia, prosiguió el profesor, comienza la edad moderna. Hay un creciente espíritu democrático y una desconfianza masiva en la autoridad del Papa y del Rey. Las definiciones del universo, basadas en la especulación o en la fe en los textos bíblicos, ya no son automáticamente aceptadas. A pesar de la falta de certidumbre absoluta, las personas no querían ya arriesgarse a que un nuevo grupo sometiera a control su realidad como lo habían hecho los clérigos. Si usted hubiera estado allí, probablemente habría participado en la creación de un nuevo mandato en favor de la ciencia. ¿Un qué? Dobbs sonrió. Usted habría dirigido la mirada a este vasto universo indefinido y habría pensado, como hicieron los demás pensadores de la época, que necesitábamos un método que generase consenso, una manera de explorar sistemáticamente este nuevo mundo que teníamos ante nosotros, y a esta nueva manera de descubrir la realidad la habrían llamado método científico, que no consiste más que en poner a prueba una idea sobre cómo opera el universo para llegar después a alguna conclusión y finalmente ofrecer esta conclusión a otros para saber si están de acuerdo con ella. Entonces, continuó, tendrían ya preparados exploradores que saldrían a este nuevo universo, provisto cada uno del método científico, y les habrían encomendado una misión histórica, explorar este lugar y descubrir cómo funciona y qué significa el hecho de que nosotros nos encontremos vivos aquí. Usted sabe que ha perdido su certeza en un mundo regido por Dios, y a consecuencia de ello su certeza respecto a la naturaleza del mismo Dios, pero cree que tiene un método, un proceso basado en el consenso a través del cual podría descubrir la naturaleza de todo cuanto le rodea, incluyendo a Dios, e incluyendo el verdadero propósito de la existencia de la humanidad en este planeta. Así que envía a aquellos exploradores a investigar la auténtica naturaleza de nuestra situación y a regresar con sus informaciones. El profesor hizo una pausa sin dejar de mirarme atentamente. El manuscrito, dijo después, afirma que en aquel punto comenzó la preocupación de la que ahora estamos despertando. Despachamos a aquellos exploradores para que regresaran con una explicación completa de nuestra existencia. Pero debido a la complejidad del universo, no les fue posible regresar inmediatamente. ¿Cuál era la preocupación? Vuelva usted a situarse en aquel periodo. Cuando el método científico no pudo devolvernos una nueva imagen de Dios y del propósito que tiene la humanidad en el planeta, la falta de certidumbre y de significado afectó profundamente la cultura occidental. Necesitábamos otra cosa que hacer hasta que obtuvieran respuestas nuestras preguntas. A la larga, llegamos a lo que parecía ser una solución muy lógica. Nos miramos unos a otros y dijimos, bien, puesto que nuestros exploradores todavía no han regresado con la verdad sobre nuestra situación espiritual, ¿por qué no nos instalamos en este nuestro nuevo mundo mientras esperamos? Estamos ciertamente aprendiendo lo suficiente para manipular este mundo en nuestro beneficio. Así que, ¿por qué no trabajamos mientras tanto para elevar nuestro nivel de vida, la sensación de seguridad que tenemos en el mundo? Dobson, que continuaba con la mirada fija en mí, hizo una mueca. Y esto es lo que hicimos 4 siglos atrás. Nos quitamos de encima la sensación de estar aquí perdidos, pero haciéndonos, sin embargo, cargo de las cosas. Nos entretuvimos en conquistar la Tierra y utilizar sus recursos para mejorar nuestra situación. Y solo ahora, cuando nos acercamos al final del milenio,
estamos en condiciones de ver lo que ocurrió. Nuestro planteamiento se convirtió gradualmente en preocupación. Nos extraviamos completamente en la creación de una seguridad laica, una seguridad económica, para reemplazar la seguridad espiritual que habíamos perdido. La incógnita de por qué estábamos vivos, de qué era en realidad lo que espiritualmente estaba pasando aquí, fue lentamente apartada a un lado hasta quedar totalmente reprimida. Trabajar para establecer un estilo de supervivencia más confortable, dijo entonces mirándome intensamente, ha adquirido creciente importancia y no solo ha sido un logro, sino que se ha convertido en una razón de ser. Gradual, metódicamente, hemos olvidado así cuál era nuestro interrogante original. Hemos olvidado que todavía no sabemos para qué sobrevivimos.